Ya estamos juntos nuevamente y eso me da muchísimo gusto. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico, con otro tema más y con la intención de que sigamos aprendiendo de cómo cuidar la salud, de cómo enfrentar las enfermedades, pero sobre todo de tener siempre una actitud positiva hacia la vida y hacia enfrentar lo que venga, superarlo y por supuesto que preservarnos en una calidad de vida adecuada. Hablar de enfermedades, ustedes lo han visto, no es fácil, no es fácil hablar de enfermedades. Sin embargo, créanme que siempre en Acontecer Médico vamos a estar buscando el lado positivo, el lado optimista, de que podamos buscar soluciones. Esta tarde, y esto debido a que hace unos días, el 4 de febrero, se celebró, de alguna manera más bien se homenajeó, digamos, a esa batalla que todos a nivel mundial y por supuesto que aquí en México estamos haciendo en contra de una temible enfermedad como es el cáncer. El Día Mundial del Cáncer es justamente, bien, contra el cáncer, es la necesidad que vemos de un cambio de actitud, un cambio de estilo de vida, un cambio de, bueno, de todo lo que van a escuchar esta tarde. Quédense con nosotros, realmente vamos a estar haciendo un análisis, pero sobre todo una búsqueda de soluciones y de anticiparnos a los acontecimientos, que es lo más importante. Vamos a tratar temas muy importantes, pero obviamente la prevención es el común denominador. Para ello, esta tarde, primeramente voy a presentar a nuestros invitados. Primero las damas, doctora Lisette de Alba, que bueno, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pues muchísimas gracias por haber atendido mi llamado. No, muchas gracias por invitarme y aquí estamos en lo que pueda servirles. Perfecto, pues bienvenida. Y bueno, también me da muchísimo gusto también ya tener contacto con una persona, con un médico más bien, del Instituto Jalisciense de Cancerología, Juan José Soto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Al contrario. Y hablar de cáncer, de todas las enfermedades, yo creo que es la más temible, ¿no? Yo creo que es a la que todo el mundo le tenemos miedo, le tenemos mucho recelo, pero algo bien interesante. La buena noticia es que hablar de cáncer ya no es hablar de muerte, no es hablar de algo catastrófico, sino que simplemente vamos a ver cómo no llegar a ese punto, puesto que la responsabilidad de cada uno de nosotros va a ir en relación directa a que justamente evitemos una situación realmente de deterioro y por supuesto de muerte. Entonces vamos a platicar acerca de esto. Según los datos que yo tengo, doctor, en México 1 de cada 3 mexicanos padeceremos cáncer en algún momento de nuestra vida. ¿Eso es correcto? Sí, en la actualidad al año se están presentando cerca de 125,000 casos nuevos, wow, lo cual es pues una cifra bastante importante, de los cuales 70,000 van a morir por esta causa. Entonces, nosotros seguimos teniendo el problema de que un 80% de los casos se siguen presentando en etapas avanzadas. Claro. Y bueno, de ahí la importancia de este tipo de programas informativos para despertar esa inquietud en la población y poder buscar al médico sin síntomas, ¿no? Claro. Es una realidad que nosotros nos esperamos a tener alguna dolor, pérdida de la función de alguna parte de nosotros para buscar atención médica y no debiera de ser así. Exactamente, y bueno, yo creo que por eso hacía yo hincapié en el sentido de que es bien importante el que nosotros ya como adultos o niños o padres o lo que sea, adoptemos ya una actitud de proactividad y en ese sentido de responsabilidad, porque bueno, estamos hablando de que así como se oye muy dura esta cifra, doctora, de que 1 de cada 3 mexicanos vamos a padecer cáncer en algún momento de nuestra vida, es una cuestión muy corta, digamos que de los 3 que estamos aquí sentados, probablemente uno de nosotros va a tenerlo. Híjole, es así como que bien difícil asimilarlo. Pero lo interesante del asunto y la buena noticia es que más del 70% de los casos se pueden curar si se detectan a tiempo. En ese sentido, la doctora ha sido una promotora, entusiasta y apasionada en lo que es la prevención. Tú, doctora Lisette de Alba, como médico radiólogo e imagenólogo o imagenóloga, en este caso juegas un papel, tu trabajo juega un papel junto con todos tus colegas muy importante, porque son los que van a dar la directriz, son los que van a dar la definición del diagnóstico, a tipificar, bueno, muchas cosas. En este caso de la prevención, ¿qué nos podrías comentar el papel que está jugando ahora tu profesión? Bueno, esto es muy importante. Lo que pasa que aquí debemos de tener la educación de podernos
checar anualmente. Si nosotros estamos haciéndonos ultrasonidos cada año, mamografía cada año en mujeres, a partir de los 34 años, no vamos a evitar el cáncer, pero sí vamos a detectar a tiempo cualquier cáncer, sea de páncreas, sea de riñón, sea de hígado, de mama, de cualquier parte de nuestro organismo. Pero debemos de tener la educación de podernos hacer estudios anuales para poder detectarlos a tiempo. No los vamos a evitar, pero sí los podemos detectar muy a tiempo para que estos puedan ser 100% curables de alguna manera, ¿no? Y que tenga una calidad de vida muy buena. Por supuesto. Aquí en este caso, bueno, les recuerdo que esta tarde la doctora Lisset nos está obsequiando 3 ultrasonidos de cualquier tipo, 3 ultrasonidos que están indicados, bueno, en jovencitas que no se han hecho ningún chequeo de sus mamas o que ya tienen la sospecha de que tienen algo, un ultrasonido pélvico, en fin, cualquier tipo de ultrasonido. En el caso del hombre, la próstata, que también vamos a hablar sobre cómo se ha incrementado la incidencia de cáncer de próstata de una forma desorbitada, sobre todo aquí en Jalisco. Y bueno, creo que en ese sentido está el ultrasonido. Son 3 gratuitos, pero además pueden seguir llamando, ya que posterior a las 3 primeras personas que llamen y se lleven estos ultrasonidos gratuitos, de todos modos va a haber un 20% de descuento para las subsecuentes. Entonces, bueno, en ese sentido, llámenos al 3719-9763 en este momento. Otro punto interesante, doctor, aquí me gustaría, doctor Soto, ¿qué es el cáncer? Porque se habla mucho del cáncer, pero en sí, ¿qué es lo que lleva a que un organismo sano de repente, de un momento para otro, empieza a generar tumores? Bien, el cáncer hay que entenderlo como el conjunto de patologías en distintos órganos donde el crecimiento celular, que normalmente está regulado y manda órdenes a la célula a morir sin provocar inflamación, eso es la naturaleza. El cáncer no hace esto, hace que la célula siga creciendo, se divida, y aparte tenga la capacidad de viajar a otros órganos de donde se originó inicialmente. Así creo que es la definición comprensible de cáncer, ¿no? Un crecimiento desordenado de las células, además de la capacidad de poder viajar a otros sitios. Correcto, y de esta manera, bueno, se afecta la funcionalidad, se afectan otros tejidos, que ya profundizaremos un poco más sobre esto. Vamos a primer corte. Recuerden que tenemos 3 ultrasonidos gratuitos y posteriormente los que sigan llamando también se van a llevar un descuento del 20% de descuento en cualquier tipo de ultrasonido, y me da mucho gusto que estén esta tarde con nosotros. Es un programa muy interesante, hay que crear conciencia. Y bueno, estamos a sus órdenes al 3719-9763. Estamos en vivo, Acontecer Médico. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues el cáncer, híjole, la verdad es de que lo interesante del asunto es de que no se espanten, al contrario, hay que ponerle acción y el ser pasivos en cualquier enfermedad, pero en esta todavía mucho más. Creo que la verdad es que tenemos que cambiar, es momento de cambiar ya esa actitud, y tenemos también que romper muchos paradigmas y muchas telarañas mentales que tenemos hablando del cáncer de próstata, que ahorita también lo vamos a comentar. Pero bueno, viene un punto interesante. ¿Qué tipos de cáncer hay? ¿Qué tipo de cáncer? Hablamos que hay cáncer de hueso, cáncer, bueno, ¿qué tipos son los más comunes? Doctor, si nos puedes Bien, iluminar. De manera global, independientemente del género, el que sigue siendo el lugar número 1 es el cáncer de pulmón. Correcto. Tanto como causa en incidencia y causa de mortalidad. El cáncer de pulmón. Está también el cáncer de piel, pero ese no está muy registrado. Se dice que es el tipo más frecuente a nivel mundial. Como se deriva a otro tipo de centros dermatológicos, otro tipo de instituciones no oncológicas, por eso se le justifica no se le da la importancia al primer lugar. Pero a seguir por en el caso de la mujer, la segunda causa más frecuente es el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Y en el hombre, el segundo lugar después del cáncer de pulmón, cáncer de próstata y el cáncer de colon. De colon. Eso es algo que se ha hablado muy poco, lo que es el cáncer de colon,
Y bueno, aquí nos está atacando una mosca, pero bueno, vamos a ver, doctora, fíjate que a mí me encantaría mucho, claro, que habláramos de la cuestión diagnóstica, pues que tú manejas, ¿no? Ultrasonido, mamografía, pero antes de esto, y ambos aquí que nos pudieran ayudar, en el sentido de cómo evitar el cáncer, o sea, tú me comentabas algunos puntos, alimentación y todo, ¿qué nos podrías comentar antes de llegar a los estudios, cómo evitarlo? ¿Qué consejo podemos ir dando a los teleauditorios? Bueno, pues como todos sabemos, tendríamos que evitar lo que sería fumar, el carbón, por ejemplo, que el doctor mencionaba, el cáncer de colon, ¿sí? Está muy relacionado muchas veces con la carne asada, con el carbón con el que cocinas la carne, eso puede ocasionar un cáncer de colon. No quiere decir que todo el mundo lo vamos a presentar, pero sí tiene una incidencia alta el consumir la comida con carbón, ¿sí? Es raro, correcto. Pero bueno. Hablando de esto, hay un punto que es inevitable, doctor, como es, por ejemplo, la cuestión hereditaria, la herencia o la cuestión genética. En ese sentido, bueno, no se puede hacer nada, pero la alimentación, bueno, estamos viendo algunos estilos de vida. ¿Qué estilo de vida es el recomendable específicamente anticáncer? Bien, yo creo que de lo más importante es la dieta, hacer ejercicio. Vamos a escuchar y seguiremos escuchando que es recomendable hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio al día. Y bueno, ha habido un cambio en nosotros como país, en mayor incidencia de cáncer y sobre todo de tubo digestivo, por adquirir ciertas costumbres de alimentación que no teníamos. Y eso es la introducción de alimentos industrializados, conservadores, que quizás años atrás aquí en México no se consumía tanto como ahora, ¿no? Claro, ya se ha incrementado mucho, Se ha incrementado mucho, entonces eso tiene que ver también, cuidar esos aspectos, hacer ejercicio y evitar factores de riesgo, como había mencionado la doctora Lisette, exponerse al sol, evitar el tabaquismo, alcohol. El sinergismo, la combinación de fumar y tomar son causas importantes, ¿no? Claro, híjole, yo creo que si eso se le agrega que la persona es sedentaria, que no se checa, que hay obesidad, obviamente esto lo que va a hacer es agravar el cuadro. Y ahora sí, entrando un poquito en la cuestión de la prevención, la mejor prevención en este caso pues es estarse checando, ¿no? ¿Qué tipo de chequeos pudiéramos pensar que ahorita ya la tecnología médica nos ofrece? Bueno, aquí siempre hemos tenido lo que es una placa de tórax, que es algo sencillo, económico de alguna manera, y aquí podemos ver cualquier lesión que pueda tener a nivel pulmonar, ¿sí? El ultrasonido de hígado, para ver hígado, páncreas, riñones, también es muy importante, ¿sí? Otro de los ultrasonidos que puede valer la pena es un ultrasonido pélvico, y no importa que sean niñas, o sea, aún las niñas tienen tumores ováricos, ¿sí? Y estos hay que detectarlos a tiempo. Un ultrasonido pélvico podemos checar lo que son los ovarios y el útero, ¿no? En el hombre, el checar la próstata es súper importante, no solamente con un ultrasonido, sino también con su antígeno prostático y la consulta, lógico, que con su médico, ¿no? Todo esto los va a conllevar a un diagnóstico preciso. Tenemos una alta incidencia en cáncer de próstata, entonces hay que combatirlo a tiempo, al igual que mama, cervix, pulmón, colon, etcétera, ¿no? Claro, la diferencia, me gustaría que lo dejaras muy claro, doctora, porque luego existe esa idea de que, bueno, los rayos X, la jovencita o una persona adulta, bueno, ¿qué diferencia hay entre un ultrasonido y la diferencia que hay en este caso en una mamografía, por ejemplo? Bueno, el ultrasonido es un método complementario de la mamografía. Aquí el diagnóstico principal lo vamos a tener por mamografía y complementario el ultrasonido. El ultrasonido se utiliza, ahora sí les explicaría como el sonar del submarino, ¿sí? Eso es el sistema del ultrasonido, manda una onda, choca con las estructuras y las devuelve hechas una imagen, ¿sí? Aquí eso sería lo más importante en cuanto a la diferencia entre ultrasonido y rayos X, que los rayos X, bueno, pues ya sabemos, es una radiación que estamos ocasionando de alguna manera un pequeño daño, mínimo, pero existe, ¿no? Entonces, nada más sí hay que estarnos checando constantemente. Correctísimo. Doctor Soto, aquí, por ejemplo, en el caso del cáncer, la situación, el papel que juega el médico, el oncólogo, en este caso, bueno, tú eres cirujano oncólogo,
claro que esa es una de las medidas también, la cuestión quirúrgica. ¿En qué momento se debe de abordar para tener una cirugía, por ejemplo, en el caso de seno, en el caso de colon, como para poder hacer alguna resección o X? Eso por un lado, pero por el otro, ¿qué tanto es conveniente que al paciente se diga, usted tiene un carcinoma de los peores o tiene un X? O sea, ¿cuál sería el manejo más adecuado para el impacto psicológico del paciente? Bien, para la primera pregunta, tengo que aclarar que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, es decir, interviene el servicio de radioterapia, el servicio de oncología médica y por supuesto el servicio de cirugía oncológica. Me puedo atrever a decir que el 60-70% de los casos se pueden tratar con cirugía, obviamente si estos se presentan a tiempo, con altas tasas de curación. Eso es respondiendo a la primera pregunta. Y la otra es excelente pregunta porque tiene que ver mucho cómo le habla uno al paciente, porque va a generar un impacto y a partir de esa información pues viene una serie de desgaste emocional Por y supuesto, otro tipo de un desgastes. desplome, ¿no? Claro, entonces tiene que tener uno mucho tacto, esto se va adquiriendo pues con el trato con el paciente, pero Claro. sí es muy importante, no puede ser uno alarmista, ni así trágico para hablar de esta información. Claro. Como bien lo mencionó iniciando el programa, el cáncer no es sinónimo de muerte, sino pues para qué estuviéramos nosotros Exacto. como subespecialistas. En todas las etapas se puede hacer algo, Claro. eso es importante decirlo. Y bueno, hay que tener mucho tacto Por en dar supuesto. esta primera noticia. Un poco insistiendo en la cirugía, existe ese mito de que el hacer o la intervención quirúrgica puede podar, digamos, puede hacer que se disemine ese cáncer. ¿Qué tanto es cierto? ¿En qué tipo de casos? ¿O qué técnicas quirúrgicas se aplican ahora que ya no está sucediendo eso? Sí, eso sí tiene algo de cierto. No, se cree que, por ejemplo, tomar una biopsia se va a regar las células. Eso sí lo podría catalogar como falso. Nada. Pero sí es muy importante que ante un evento de cáncer, la persona que intervenga sea el cirujano oncólogo. Se presta mucho a que el ginecólogo, a que el cirujano Exacto. general, a que gastroenterólogos intervengan en este tipo de casos y bueno, vienen los problemas porque ya nos llegan a nosotros los pacientes que ya los intervinieron y no tuvieron ciertos principios oncológicos que el ginecólogo oncólogo y el cirujano oncólogo pues tenemos así muy fundamentados para trabajar a un paciente. Claro, esa es con parte, esta digamos, del por claro. qué existe esta especialidad o subespecialidad Claro. y, por supuesto, la capacitación quirúrgica. Tengo aquí algunos porcentajes, bueno, de los principales. En el caso de la leucemia, aquí, bueno, es mucho más en los hombres que en las mujeres, pero estamos hablando ahorita una situación de la cuestión del cáncer de próstata, que ha crecido enormemente, según inclusive datos que nos daba una persona, un médico de la Asociación de Urología de aquí de Jalisco. Ellos han estado comentando que hasta en un 800% se ha incrementado el cáncer de próstata y muchos de los puntos es justamente por el famoso tacto rectal. Aquí tú hablabas del antígeno prostático. ¿Qué porcentaje entre el ultrasonido y el antígeno prostático puede dar ya una idea de que ese paciente tiene cáncer? No, mira, no podemos asegurarlo. Tenemos las condiciones o las características del tejido por ultrasonido, pero aquí lo más importante es la biopsia. Si nuestro parámetro de antígeno prostático se sale de lo normal, ¿sí? Y a la hora de hacer un ultrasonido estamos viendo pérdida de la cápsula quirúrgica, alguna tumoración en lo que es la zona externa de la próstata, esto ya nos va llevando de la mano un poco a que pueda ser alguna lesión de tipo maligno, ¿sí? Claro. Pero no necesariamente el hecho de que el antígeno prostático se nos eleve, quiere decir que tenga cáncer, Okay. ¿sí? Porque también el crecimiento de la próstata puede dar aumento del antígeno prostático. Una prostatitis, un proceso inflamatorio de la próstata nos puede dar un aumento del antígeno prostático, ¿sí? Y el cáncer igual. Entonces Claro. hay que tener ahora sí que todo de la mano para poder dar un buen diagnóstico y Claro. al final tener que llegar a una biopsia prostática.
Totalmente de acuerdo. Bien, pues de hecho, aquí vamos a recordarles que tenemos ahorita 3 ultrasonidos gratuitos y después un 20% de descuento para todas aquellas personas que quieran hacerse su chequeo aquí con la doctora Lisette. Por ahí van a aparecer también los teléfonos de contacto de ella. O bien está el Instituto Jalisciense de Cancerología, donde también, si no hay el recurso, lo pueden hacer en cualquier momento, acudiendo justamente, está a un costado del hospital, el antiguo Hospital Civil, y bueno, ahí también lo pueden checar. Que la verdad es que, híjole, de repente he ido por ahí y está, no hombre, qué barbaridad, está bastante saturado ya también, ¿no? ¿Es así, doctor? No, sí, estamos muy rebasados, ¿no? Sí. Entonces, eso es una prueba de que cada vez hay más cáncer y cada vez tenemos que tomar más conciencia. Vamos al corte, regresamos y vamos a ahondar un poquito más de esa resistencia del hombre a hacerse el tacto rectal. Regresamos. Bien, pues entonces estamos hablando de cáncer, pero no de ese cáncer, ya cambiemos el chip, cambiemos de canal, ya no es ese cáncer que antes se hablaba de que es catastrófico, que es mortal. Claro que en un momento dado hay una circunstancia que es la prevención, en la cual si se aborda a tiempo, si se detecta a tiempo, si nos anticipamos justamente a la detección de cualquier tipo de cáncer, tengan la seguridad de que se puede curar y podemos morirnos de otra cosa menos de cáncer. Eso yo creo que es un mensaje muy importante. Y lo digo y lo quiero recalcar porque justamente ahorita en el corte le platicaba aquí a los médicos de un caso cercano en el cual esta persona dice, mi papá murió de cáncer de próstata, pero nos dejó el legado de que dijo que prefiero morirme de cáncer antes de ser homosexual porque me vayan a hacer un tacto rectal. Esto es algo catastrófico porque, bueno, la verdad es por eso que se está incrementando tanto esa mala costumbre que tienen los hombres de todo estarse platicando y presumiendo y todo. Yo les decía a este cuate, mira, ve, nadie se va a enterar excepto el médico y tú, y a ti no te va a pasar nada, por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían comentar? Por ejemplo, en el Instituto Jalisciense que están con tantas personas, pero curiosamente predominan mujeres. ¿Qué pasa? Bien, ¿Cómo romper con eso, pues, no? Es difícil, es una cuestión cultural que va a ser difícil romper, pero con esos espacios informativos y la labor que se hace en los distintos centros que nos dedicamos al cáncer, promovemos la cultura de irse a revisar, repito, sin síntomas. Es algo muy importante. Al hombre, por supuesto, no le va a pasar nada, claro que es incómodo. Y quisiera comentar aquí un dato curioso. Todos los recién nacidos, independientemente del sexo, se revisa si hay permeabilidad del ano. Correcto. Con una sonda, con un termómetro. Entonces, si eso les preocupa, pues desde recién nacidos ya se alteró esa barrera. O sea, ya pasamos todos por eso. Todos por eso. Entonces, perfecto, excelente. Para que no se preocupe, ¿no? Pues simplemente el termómetro rectal, ¿no? Ese es el manejo en los bebés, ¿no? Así es. Claro. Entonces, bueno, para que se les quite esa inquietud. Ya, perfecto, buen comentario, ¿no? Y hablabas tú, doctora, de la biopsia. En el caso de la biopsia, ¿cómo la haces? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es por ultrasonido, definitivamente. Se utiliza un transductor de vía rectal, ¿sí? Es un transductor largo, así se le llama al aparatito, que trae de alguna manera, para que lo pueda entender la gente, una cámara en la punta, okay. ¿sí? Y cuando nosotros entramos por vía rectal, entra el transductor derecho a la próstata, directo a la próstata. No hay que introducir mucho el equipo, en 3 centímetros tenemos la próstata, o sea, no hacemos ningún daño. Sí es un poco incómodo, pero nada que no pueda aguantar el paciente unos 5 o 10 minutos, ¿sí? Correcto. Ya que nosotros tenemos localizada la próstata, entonces marcamos desde dónde vamos a tomar nosotros nuestras muestras. Esas muestras las tomamos en abanico, ¿sí? Y tomamos aproximadamente de 10 a 12 muestras de la próstata para poder tener un buen resultado. Excelente. Lo hacemos por medio de una pistola que es automática y a la hora que nosotros hacemos el disparo,
traemos con nosotros un pedazo de tejido de aproximadamente 2 centímetros por 1 milímetro de ancho. Entonces tenemos unas muestras muy buenas para tener un diagnóstico oportuno. Excelente. ¿Ese disparo es doloroso? No, los pacientes aguantan perfectamente bien, no lo sienten, o sea, sienten el golpecito nada más, les dan deseos de orinar, pero definitivamente no hay dolor. O sea, nosotros ponemos anestesia local, ¿sí? Y el gel que utilizamos le ponemos un poquito de anestesia para que el paciente no sienta tanto la molestia, ¿sí? Y como es mucosa, es menos dolorosa que en otras partes, ¿sí? Siendo mucosa como en la boca, o sea, si les inyectan cuando les van a sacar una muela es muy poco doloroso la inyección, la sensación, ¿sí? Y en recto es lo mismo porque es mucosa, ¿no? Claro, y hemos estado viendo algunas imágenes de todo lo que es el diagnóstico. En este caso, bueno, yo sí insistiría mucho en este sentido de que pudiéramos hacer más programas, y es una invitación al Instituto Jalisciense de Cancerología, Secretaría de Salud, bueno, en lo privado, en el sentido de que hay muchísimas campañas que se han hecho, y qué bueno y excelente en el caso de la mujer, pero siento que las campañas para prevención de cáncer en el hombre no han sido lo suficientemente difundidas. Entonces sirva nuestro programa, pues obviamente para poder hacer algo consistente en ello, y sobre todo hablando obviamente en ese sentido del cáncer de próstata, que bueno, en el mejor de los casos se quita la próstata, pero después de eso, si ya hubo una situación de metástasis o que se fue hacia otro lado, pues imagínense la calidad de vida que va a tener esa persona ya con un colon o simplemente ya defecando en una bolsa. Bueno, son cosas que la verdad, por un momento que nadie se debe enterar, ni tampoco los va a cambiar de su gusto de género o de cuestión sexual, de preferencia sexual, pues no pasa nada. Entonces, en realidad lo que dices eso, de veras que lo va a tomar, Ahora sí que ni digas ya del termómetro rectal, te checaron desde niño, así que ni vengas ahora con que yo soy virgen, ¿no? Bueno, en este sentido vamos también entonces a comentar, ¿qué pasa cuando el cáncer se detecta oportunamente y qué pasa, doctor, cuando ya les llega ya muy avanzado y en qué porcentaje se les presentan los casos? Por ejemplo, primero el diagnóstico. Cuando llega un paciente y ya ves que tiene todo avanzado, ¿continúas con más exámenes o ya lo remites de inmediato al oncólogo? Mira, mi labor como radiólogo es ahora sí tratar de mandarles el diagnóstico más preciso a los médicos. Y más amplio, y más está amplio. Aquí y está allá. O sea, pensando, por ejemplo, que ya traiga un cáncer de mama muy avanzado, pues a veces se le sugiere a la paciente hacerse otro tipo de estudios para localizar metástasis en hueso, se le hace un ultrasonido de hígado para checar que el hígado no vaya a traer alguna metástasis, que es a donde tiende a irse el de mama, ¿no? En el hombre, cuando es de próstata, muchas veces vemos ya afectada la vejiga y su primer lugar de afectación es la columna. Entonces, tratamos de mandar lo más posible, si el paciente también no lo permite, y ya se remite al médico que lo está atendiendo. Correcto. Y ya ellos decidirán en su momento qué otros estudios serán necesarios para complementarios. Doctor, vamos al corte. Ahorita que regresemos nos comentas entonces cómo les están llegando los pacientes todavía, porque creo yo que a veces ya llegan en un estado muy tardío. Y bueno, recuerden que tenemos esos 3 ultrasonidos gratuitos. Llámenos en este momento, y si ya en algún momento ya no alcanzan estos 3 gratuitos, tienen un 20% de descuento en cualquier tipo de ultrasonido. Si requieren información, van a estar saliendo los teléfonos de la doctora también y los pueden orientar cómo deben ir preparados, etcétera. O llámenos al 3719-9763 durante toda la semana. Estamos al pendiente de sus llamados y orientándolos. Vamos al corte, regresamos, no tardamos nada, quédense con nosotros. Vamos hacia la recta final del programa, bueno, que todavía nos queda un ratito, no crean que ya vamos a terminar, falta todavía lo más importante, y es qué perspectivas, qué pronóstico podemos esperar a quienes nos puedan en un momento dado detectar un cáncer o diagnosticar un cáncer. Aquí en este caso vamos a estar hablando ya lo que es en sí el tratamiento y todas las medidas que pueden ser. Por supuesto que la prevención, como lo hablábamos, es el primer tratamiento que no cuesta, porque eso es lo único que cuesta, es el cambio de actitud, cambio de voluntad. Y en este caso ya lo vimos en el caso de los hombres, también el derribar esos muros
machistas que existen y que son absurdos y que ya son de otro siglo, ¿no? Entonces hay que hacer ese cambio porque hay que vivir la vida y vivirla bien. Doctor, antes de salir al corte hablábamos acerca de este asunto, de cómo anticiparse. Tú decías, el cáncer no duele, entonces ¿en qué momento tenemos que acudir al médico? Bien, en el caso de la mujer, hablando de detección oportuna de cáncer del cuello de la matriz, una vez iniciando su vida sexual activa, habría que ir con el ginecólogo a estar haciendo su papanicolau de manera anual. Si el ginecólogo detectara algo, bueno, ya la enviaría hacia un ginecólogo oncólogo o hacia el cirujano oncólogo. Cuando estamos hablando de detección oportuna en cáncer de mama, lo comentaba la doctora de 34 años, aquí tengo yo otra información, la norma oficial mexicana sigue marcando a partir de los 40 años, en mujeres que no tienen síntomas, tienen que realizarse su mamografía anual y tienen que estarse explorando sus senos por lo menos una semana después de que termine su periodo menstrual. Correcto. Constantemente. Constantemente. Esos son los dos programas bien establecidos de detección oportuna que hay, pero también es importante en el caso de los hombres ir después de los 40 años con el urólogo o con el oncólogo para que le solicite su antígeno prostático específico y su respectivo tacto rectal. Correcto. Hemos escuchado lo del cáncer de colon, ahorita por ahí salió también algo de esto, y bueno, que aparentemente también es muy frecuente más en la mujer que en el hombre, ¿es cierto? Están en el mismo lugar, en el tercer lugar para hombres y para mujeres. A seguir de la mujer, ya lo habíamos comentado, mama, cuello de la matriz, y del hombre de próstata. Claro. Entonces, es muy importante, no tenemos un estudio de detección oportuna, que en este caso sería la colonoscopía, es un estudio caro, que no se puede manejar como hacerlo de manera a toda la población. Claro. ¿Sí? Aquí valdría la pena remarcar varios síntomas, que es cambio en la frecuencia de las evacuaciones, en la consistencia, en el calibre, y si se acompaña de sangrado o no. Okay. Esos son datos de alarma que debería de llevar al paciente a que lo vea un gastroenterólogo o un oncólogo, ¿verdad? Exacto. Claro, bueno, y en el caso de la cuestión diagnóstica para la cuestión de colon y todo, ese sí lo hace directamente el gastroenterólogo, el endoscopista. Sí, pero a final de cuentas también tenemos otro estudio que de alguna manera es un poco más económico, sí, que es el colon por enema. Nosotros canalizamos el recto y metemos un líquido que es bario, para poder pintar todas las estructuras del colon, ¿sí? Y cuando tenemos algún problema, vamos a ver disminución del calibre, irregularidades del mismo, etcétera, ¿no? Perfecto. Y con eso tenemos un diagnóstico, ahora sí, del paciente en cuanto al cáncer de colon. ¿Ustedes hacen ese estudio sí, también? Sí, nosotros hacemos esos estudios. Excelente, porque de hecho se ha hablado mucho, en Estados Unidos hay campañas muy fuertes sobre la cuestión de la prevención de cáncer de colon, y en México pues no se ha oído nada. No sé si la Secretaría de Salud tenga algún plan, alguna idea de hacer algo. Hasta ahorita nada. Bueno, ¿sí? Esperemos que las cosas cambien, ¿no? Porque sí, la verdad es que ya tenemos unas preguntas, si nos permiten que nos las pudieran ustedes responder. Primeramente, bueno, esta pregunta es de Amparo Sánchez, nos llama de Tepatitlán. Hay un saludo a Tepatitlán, pronto esperemos ya el próximo mes estar por allá visitándolos y haciendo algún programa ahí con ustedes. Bueno, ¿la migraña es un síntoma de cáncer? Bueno, no. Cáncer cerebral, ¿no? A lo mejor tienes un tumor o algo. Sí, claro, sí, pudiera surgir la duda ahí, pero bueno, aquí tiene que ver el tiempo que presenta todos estos síntomas de migraña, que no mejorara a los medicamentos que le recetara su médico. Bueno, valdría la pena hacer algún estudio de imagen, pero si ya se conoce los síntomas, ya le diagnosticaron migraña, se controla con sus medicamentos, pues es difícil pensar que esté cursando con algún tumor cerebral, ¿no? Ok, correcto. Aquí en este caso, cuando hay este tipo de situaciones, ¿qué tipo de estudio es el adecuado? Para salir de dudas, por ejemplo, ¿no?
más económico sería la tomografía, Una de tomografía. cráneo. Ujú. Por lo regular se hace simple, ya si encontramos alguna imagen que se nos haga sospechoso de tumoración, porque hay tumores que no son visibles así concretamente en la tomografía, metemos un medio de contraste intravenoso para poder pintar esa lesión, ¿no? Excelente. Y ya brincaríamos, en dado caso que no fuera la tomografía, a una resonancia magnética, Ok. que por costos, bueno, primero vamos por la Claro. tomografía y después por la resonancia. Pero es que sí, ahorita hay que ver todo. Hay otra pregunta de Sonia Márquez, que también le agradecemos que se haya comunicado. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente, doctor? Cáncer de pulmón, ya lo comentábamos al Ujú. inicio del programa, es el más frecuente y bueno, Los fumadores. los ¿no? fumadores, atención ahí. Sí. Y bueno, fumador. también la herencia, porque no sé si ya lo habíamos comentado, pero por ahí se van a encontrar personas que fuman mucho y jamás tuvieron algún problema del La tipo de cuestión cáncer de pulmón. genética, ¿no? Y Claro. hay personas que nunca han fumado y tuvieron cáncer de pulmón, ¿no? Sí, de hecho, inclusive ahorita en nuestro portal, que por cierto los invito a que siempre lo estén al pendiente, estamos sacando artículos bien interesantes. Viene uno sobre justamente lo que es el cáncer, e inclusive el fumador pasivo, el humo de tabaco, que ya en realidad a cualquiera que esté cerca, híjole, los niños, por ejemplo, es impresionante que van en las camionetas, las señoras van fumando, vidrios cerrados y el bebé atrás, ¿no? Es Sí, así que como, así como- pues mejor ya casi denle un tiro, ¿no? Darle un tiro. Bueno, ¿existe alguna vacuna para prevenir el cáncer? Hasta En ahorita realidad lo yo único que sepa, ¿no? pudiéramos pensar sería para el virus de papiloma humano, ¿no? Sí, pero Pero no estamos es- previniendo la infección, no Claro, el cáncer. no el cáncer. En la actualidad no hay No lo nada hay. todavía. Correcto. ¿Todos los tipos de papiloma humano provocan cáncer? No. Sobre todo hay dos tipos más importantes, que es el 16 y el 18, Exacto. y bueno, a esos y a otros dos va enfocado la vacuna, que Claro. ya está como programa de salud a nivel ¿Quién nacional. hace la tipificación de un virus de papiloma humano? Eh, ¿El anatomopatólogo? sí, y son laboratorios Ya especializados, ¿verdad? sí, Ok. que tenemos aquí en Guadalajara y en el Distrito Federal y me parece también en Monterrey. Ok. Hay una pregunta de Martín Loera que dice, ¿a qué edad es más peligroso el cáncer? A todas. cualquiera. Eh, Pues da niños, da... Pero da todos, entre ¿no? más jóvenes adultos, no niños, entre más jóvenes adultos es más agresivo. ¿A poco? Entonces- Sí, yo pensé que era ya con la persona, ya No. ¿verdad? ¿No? Pasa lo contrario tal? y el mejor ejemplo es el cáncer de mama. En mujeres jóvenes que presentan cáncer de mama, la conducta es más agresiva, a diferencia de lo que el común denominador es alrededor de los 50 años. Ujú. Y bueno, no es que no sea agresivo, pero si es abajo de los 40 años, esperamos nosotros un comportamiento más agresivo. Claro. Laura Viña, ya lo comentamos, dice que si la biopsia acelera el desarrollo del cáncer, ya se comentó que no. Y bueno, aquí entraríamos entonces de lleno, el tratamiento, lo más actual que hay, en el caso de la radiología, y sobre todo la radiología, ¿el radiólogo participa en el tratamiento del cáncer o es nada más diagnóstico? No, No. Nada más damos diagnóstico. Diagnóstico. Sí, nosotros no participamos en el tratamiento, pero sí participamos en sus chequeos constantes hasta que el médico los pueda dar de O sea, alta. todo lo que es el monitoreo, ahí Exacto. están ustedes de la mano con los médicos. Y en el caso ya en este caso del radiólogo, bueno, o quién es el que hace la radiación y la quimio. El radioterapeuta El radioterapeuta, ok. Y el oncólogo, da los medicamentos, que es la quimioterapia, el oncólogo médico y el cirujano oncólogo ujú. es el que opera este tipo de tumores. ¿Cómo se ponen de acuerdo en el tratamiento? Por ejemplo, yo médico ginecólogo, lo detecto, veo que trae un cáncer, o un urólogo ve que trae un cáncer de próstata, bueno, lo mando al cirujano oncólogo o lo mando al oncólogo clínico, o sea, porque luego eso el paciente ya se revuelve, ¿no? Bien, hay que hablar un lenguaje común entre todos los que se dedican al cáncer y hay que estadificar, hay que clasificar ok. la enfermedad. En base a qué estadificación tenga nuestro paciente, es la decisión que se va a tomar, si le conviene primero recibir quimioterapia, radioterapia, Ok. o si le conviene recibir primero la cirugía y después otros tratamientos. Por eso les comentaba hace unos momentos que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario y claro que sí tienen que ver mucho los radiólogos, quizás no en el tratamiento, pero como lo decía muy bien la doctora, en la vigilancia, ¿no? La vigilancia, sí, porque de hecho yo creo que es importante, más cuando se sabe que de alguna célula pues se va a otro lado, obviamente hay que también prevenir. O sea, ya dentro de la detección del cáncer
sigue permanente la prevención, o sea, el prevenir que no se afecten otros órganos, claro, ¿no? En este caso. Ahora, sabemos que hay tratamientos, ahora hay fármacos, estaba yo viendo, qué barbaridad, cómo se han desarrollado la industria farmacéutica, fármacos que ojalá, y este es un mensaje para el gobierno de México, los genéricos están acabando con la inversión extranjera, con la inversión de las empresas farmacéuticas transnacionales, y eso va a detener hasta 20 o 30 años de evolución de medicamentos en México. Hay empresas farmacéuticas que ya no quieren venir a México porque obviamente las leyes son muy endebles y de inmediato vienen los genéricos cuando se desarrollan millones de pesos en lo que es la investigación. Bueno, aproveché de una vez, doctor, pero en este caso hay muchos medicamentos ahora mucho más selectivos que se pueden utilizar como fármacos, ¿no? Sí, lo que se busca en todo el tratamiento del cáncer es ser más conservadores, y esto no tiene excepción en los oncólogos médicos. Dar medicamentos que se trate de evitar los efectos colaterales, de ahí se han creado tratamientos que se llaman terapias blanco. Estos medicamentos buscan ir a esa alteración genética de la célula para bloquear lo que está haciendo que crezca, que se duplique. Okay. Entonces, las investigaciones van para allá, ¿no? Tratar el problema desde su origen sin ocasionar las secuelas que comúnmente vemos. La cirugía tampoco es la excepción. Tratamos de ser radicales en cuanto al control oncológico, pero más conservadores, ¿sí? Podemos conservar una extremidad, podemos conservar la mama, no es necesario a veces quitar todos los ganglios. Entonces, la radioterapia también con equipos de tercera dimensión, la planeación, va exactamente al área a tratar y bueno, evita quemar tejidos sanos. Entonces, todo va encaminado a ser más protectores del tejido sano en nuestros pacientes. Exacto, digamos que estas terapias ya son dirigidas. Claro. Y de alguna forma permite también en base al tipo de tumor, al tipo de cáncer, ya se le va a dar de una forma en la que se afecte lo menos posible, ¿no? Ahorita lo que comentas de la cirugía, bueno, eso es bien importante, que la cuestión de conservar la mama creo que es muy importante, o en algunos casos, bueno, algún tipo de miembros, yo creo que es la selectividad que ahora también hace que no viene esa mutilación, sino que de alguna manera se puede enfrentar el cáncer sin ningún tipo de problema. ¿Cómo hacer frente al cáncer, doctora? Por ejemplo, tú detectas que una persona tiene un tumor, tiene un cáncer. ¿Cómo ayudarle a esa persona? En ese momento yo creo que ustedes juegan un papel bien importante porque probablemente va a decir, doctora, ¿qué encontré? Digo, ¿qué tuve o qué encontraron? Híjole, ¿cómo manejar a ese paciente? Ya se lo pregunté al doctor, pero tú lo diagnosticas. Mira, a veces ¿Qué pasa, no? Sí, no, es muy difícil a veces porque el paciente está constantemente preguntándote qué tengo, qué me vio, qué me encontró. Entonces, para nosotros, lo que tratamos muchas veces, dependiendo del paciente, es decirle, ¿sabe qué? Encontré una tumoración, pero su médico le va a dar el diagnóstico, aunque nosotros por escrito mandemos que es una lesión sospechosa de malignidad o altamente sospechosa, ¿no? Por las características y se describe todo. El paciente ya se vea un poquito intranquilo, pero no le diste de golpe, bueno, nosotros no le dimos de golpe el diagnóstico. Ya sospecha algo. Sospecha que algo le pasan la bolita. Le pasan la bolita a ustedes, ¿no? Claro. Pero en muchas ocasiones, dependiendo, hay pacientes que tienden a esconder las cosas, ¿sí? O a no quererse dar cuenta de lo que está sucediendo, y nosotros tenemos que decírselo al paciente para que haga caso y vaya con su médico. Claro. Porque me ha tocado muchos pacientes que tienen 3 años con una bolita y que nunca fueron, que porque no tenían tiempo. Entonces, ¿cómo le dices a ese paciente? Y no les dolía. Sí, no les dolía. ¿Y cómo le dices a ese paciente? ¿Sabe qué? Vaya a su médico y me va a decir, pues cuando tenga tiempo. Entonces ahí en ese momento tengo que tomar la decisión de decirle, ¿sabe qué? Claro. Creo que esto es un tumor maligno, necesita ir lo antes posible con su médico para que lo puedan tratar. Excelente. ¿Sí? Entonces ahí es ahora sí que difícil poderle dar el diagnóstico al la cuestión paciente, de psicología. Sí. Yo creo que aquí es algo importante, y bueno, al principio seguramente ustedes recordarán que cuando hicimos el programa yo les estaba comentando esto, es un cambio de actitud, porque en mucha de la culpa de que algunas enfermedades, y hablando específicamente del cáncer, pueda derivarse en una muerte, en una mutilación, en una calidad de vida deteriorada, es justamente porque viene esa situación de rechazo, de negación,
de que no tengo tiempo, de que no tengo dinero. Por cierto, me encanta que digas, hay que buscarle y el precio y esto es menos costoso, porque eso es bien importante también, la cuestión económica. Pero lo increíble es que aunque tengan el dinero, de repente tampoco se atienden, ¿no? Entonces, ni en lo privado y mejor prefieren esperarse a ver qué pasa, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es algo interesante. Entonces, resumiendo el programa, estamos viendo que la prevención es lo más importante. Hay fármacos, por supuesto, ya muy selectivos, que también en este caso hay quimioterapia, que ya no es de que se cae el pelo y están vomitando, ya claro. Las quimioterapias ahora ya son mucho más nobles, o sea, están controlados, hay medicamentos que obviamente ese vómito lo suprimen, tomados ahora, exacto. Entonces, hay obviamente también lo que es la quimioterapia, la radioterapia, que bueno, también ya no es como antes, que eran unas quemaduras impresionantes, porque ahora ya hay algo, pero súper selectivo, ¿no? Hay hasta tipo casi neurocirugías tumorales con rayos gamma, lo hay en el Centro Médico de Occidente. Entonces, bueno, hay una diversidad de cuestiones en las que lo peor es que, ¿de qué sirve que esté toda esta infraestructura de prevención, de detección oportuna, de que hay un grupo de médicos que están esperando que el paciente tome su papel adecuado, si no lo hacen? Y ya cuando les llegan a ustedes, pues es porque ya prácticamente hay muy poco que hacer. Así es, aquí yo creo que nuestro papel es despertar esa inquietud en toda la población, y no me cansaré de repetir, no tiene que tener síntomas, no tiene que oler mal, no tiene que sangrar. O sea, hay que ir a tiempo al médico, claro. Cualesquiera que sea la rama. Pueden empezar desde el centro de salud y bueno, a lo mejor ahí empieza a haber sospecha de algo y nos van a llegar las pacientes y los pacientes a tiempo, ¿no? Claro. Ahora, en el caso, digamos, de quienes tú estás en una institución pública, por ejemplo, claro. Seguramente por las tardes o estás en tu consulta privada, ¿se está tomando en consideración la situación económica? ¿Hay esa empatía ya con el paciente también de decir, tiene pocos recursos, vamos a ver cómo hacemos para darle finalmente ese tratamiento? Claro que sí, tanto en la medicina privada como en la pública, hay patologías en la medicina institucional que tiene que pagar el paciente. Okay. Todavía los programas que cubre así de manera universal el gobierno es cáncer de mama, cáncer del cuello de la matriz, linfomas, sarcomas en jóvenes menores de 18 años. Wow. Y bueno, se quiere agregar cáncer de ovario y cáncer de colon. Fueron palabras del secretario de Salud precisamente con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Entonces, bueno, esperemos que se sigan cubriendo más, sí. Y que llegue a una cobertura universal todos los rubros en cáncer, ¿no? Sí, y sobre todo que no sea algo político, pues momentáneo, claro. Sino que realmente no sea de dientes para afuera, ¿no? Y en eso también estamos muy de cerca ahorita con los políticos que vienen, a ver si traen proyectos en salud, pronto por aquí se los tendremos sentados, que nos lo platiquen. Doctora, un último mensaje ya para despedir el programa. Que tengamos la educación y aprendamos a checarnos año con año para poder detectar a tiempo cualquier cáncer, ¿no? El cáncer no duele en muchas ocasiones, no da síntomas, como dice el doctor, pero si lo detectamos a tiempo, bueno, tenemos una calidad de vida muy buena si lo logramos vencer. Excelente. Doctor Soto. Pues están las puertas abiertas ahí en el Instituto Jalisciense de Cancerología. En lo privado me pasas tus datos, ¿no? Para que también en lo privado puedan acudir contigo. Y en lo privado se los paso en un momento. Por supuesto. Y bueno, invitado a toda la población que tenga ya alguna sospecha diagnóstica o que tenga dudas, no significa que el IR ya va a ser paciente de nosotros, pero lo podemos orientar, ¿no? Claro. Tienen que reunir requisitos para ser paciente del instituto, ya sea que tenga diagnóstico ya por algún patólogo o por una imagen sospechosa, o algún programa de detección que ya los comentaba, cáncer de cuello de la matriz o cáncer de mama, ¿no? Perfecto. Bueno, y antes de despedir el programa, como siempre, queda esta invitación para que se acerquen a Acontecer Médicos, se acerquen a nosotros, a su servidor, Ricardo Ursúa, y todo nuestro equipo que está siempre al pendiente para ser facilitadores y dar justamente con el camino adecuado para tratar cualquier tipo de enfermedad. Y en el caso del cáncer, creo que no va a ser la excepción, sino al contrario. Yo creo que sería interesante dejar ya un mensaje de un sentido de urgencia en la cuestión de atenderse, de prevenir, de tomar acciones y de cambiar nuestra actitud, nuestro estilo de vida, dejar de fumar, que eso es algo impresionante que no se ha podido lograr avanzar mucho. Y bueno,
En fin, cualquier cosa que requieran, si no tienen el recurso, también llámenos, y si lo tienen, lo vamos a derivar siempre con el médico adecuado o la institución que nos pueda y quiera apoyar. Mientras tanto, les doy mucho las gracias por haber aguantado este programa. Esperemos, hablar de cáncer no es fácil, pero creo que el hablarlo de esta manera alegre es justamente porque el cáncer no es muerte, el cáncer es curarse, pero hay que anticiparnos a las consecuencias. Entonces, dentro de 8 días vamos a tener otro tema muy interesante y les prometo que pronto vamos a tener aquí a personas, tomadores de decisiones, que vamos a ver acerca del cáncer, qué es lo que piensan hacer en un futuro corto. Mientras tanto, pues cuídense mucho, su salud, y atiéndanse de inmediato. Muy buenas tardes y hasta pronto. Ya estamos juntos nuevamente y eso me da muchísimo gusto. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico, con otro tema más y con la intención de que sigamos aprendiendo de cómo cuidar la salud, de cómo enfrentar las enfermedades, pero sobre todo de tener siempre una actitud positiva hacia la vida y hacia enfrentar lo que venga, superarlo y por supuesto que preservarnos en una calidad de vida adecuada. Hablar de enfermedades, ustedes lo han visto, no es fácil, no es fácil hablar de enfermedades. Sin embargo, créanme que siempre en Acontecer Médico vamos a estar buscando el lado positivo, el lado optimista, de que podamos buscar soluciones. Esta tarde, y esto debido a que hace unos días, el 4 de febrero, se celebró, de alguna manera más bien se homenajeó, digamos, a esa batalla que todos a nivel mundial, y por supuesto que aquí en México, estamos haciendo en contra de una temible enfermedad como es el cáncer. El Día Mundial del Cáncer es justamente, en contra del cáncer, es la necesidad que vemos de un cambio de actitud, un cambio de estilo de vida, un cambio de todo lo que van a escuchar esta tarde. Quédense con nosotros, realmente vamos a estar haciendo un análisis, pero sobre todo una búsqueda de soluciones. Está jugando ahora tu profesión. Bueno, esto es muy importante. Lo que pasa que aquí debemos de tener la educación de podernos checar anualmente. Si nosotros estamos haciéndonos ultrasonidos cada año, mamografía cada año en mujeres, a partir de los 34 años, no vamos a evitar el cáncer, pero sí vamos a detectar a tiempo cualquier cáncer, sea de páncreas, sea de riñón, sea de hígado, de mama, de cualquier parte de nuestro organismo. Pero debemos de tener la educación de podernos hacer estudios anuales para poder detectarlos a tiempo. No los vamos a evitar, pero sí los podemos detectar muy a tiempo para que estos puedan ser 100% curables de alguna manera, ¿no? Y que tenga una calidad de vida muy buena. Por supuesto. Aquí en este caso, les recuerdo que esta tarde la doctora Lisset nos está obsequiando 3 ultrasonidos de cualquier tipo, 3 ultrasonidos que están indicados, en jovencitas que no se han hecho ningún chequeo de sus mamas o que ya tienen sospecha de que tienen algo, un ultrasonido pélvico, en fin, cualquier tipo de ultrasonido. En el caso del hombre, la próstata, que también vamos a hablar sobre cómo se ha incrementado la incidencia de cáncer de próstata de una forma desorbitada, sobre todo aquí en Jalisco. Y creo que en ese sentido está el ultrasonido. Son 3 gratuitos, pero además pueden seguir llamando, ya que posterior a las 3 primeras personas que llamen y se lleven estos ultrasonidos gratuitos, de todos modos va a haber un 20% de descuento para las subsecuentes. Entonces, en ese sentido, llámenos al 3719-9763 en este momento. Otro punto interesante, doctor, aquí me gustaría, doctor Soto, ¿qué es el cáncer? Porque se habla mucho del cáncer, pero en sí, ¿qué es lo que se siguen presentando en etapas avanzadas? Claro. Y de ahí la importancia de este tipo de programas informativos para despertar esa inquietud en la población y poder buscar al médico sin síntomas, ¿no? Claro. Es una realidad que nosotros nos esperamos a tener algún
alguna dolor, pérdida de la función de alguna parte de nosotros para buscar atención médica y no debiera de ser así. Exactamente, y bueno, yo creo que por eso hacía yo hincapié en el sentido de que es bien importante el que nosotros ya como adultos o niños o padres o lo que sea, adoptemos ya una actitud de proactividad y en ese sentido de responsabilidad, porque bueno, estamos hablando de que así como se oye muy dura esta cifra, doctora, de que 1 de cada 3 mexicanos vamos a padecer cáncer en algún momento de nuestra vida, es una cuestión muy corta, digamos que de los 3 que estamos aquí sentados, probablemente uno de nosotros va a tenerlo. Híjole, es así como que bien difícil asimilarlo. Pero lo interesante del asunto y la buena noticia es que más del 70% de los casos se pueden curar si se detectan a tiempo. En ese sentido, la doctora ha sido una promotora, entusiasta y apasionada en lo que es la prevención. Tú, doctora Lisset de Alba, como médico radiólogo e imagenólogo o imagenóloga, en este caso juegas un papel, tu trabajo juega un papel junto con todos tus colegas muy importante, porque son los que van a dar la directriz, son los que van a dar la definición del diagnóstico, a tipificar, bueno, muchas cosas. En este caso de la prevención, ¿qué nos podrías comentar el papel que lleva a que un organismo sano de repente, de un momento para otro, empieza a generar tumores? Bien, el cáncer hay que entenderlo como el conjunto de patologías en distintos órganos donde el crecimiento celular, que normalmente está regulado y manda órdenes a la célula a morir sin provocar inflamación, eso es la naturaleza. El cáncer no hace esto, hace que la célula siga creciendo, se divida y aparte tenga la capacidad de viajar a otros órganos de donde se originó inicialmente. Así creo que es la definición comprensible de cáncer, ¿no? Okay. Un crecimiento desordenado de las células, además de la capacidad de poder viajar a otros sitios. Correcto, y de esta manera, bueno, se afecta la funcionalidad, se afectan otros tejidos, que ya profundizaremos un poco más sobre esto. Vamos a primer corte, recuerden que tenemos 3 ultrasonidos gratuitos y posteriormente los que sigan llamando también se van a llevar un descuento del 20% de descuento en cualquier tipo de ultrasonido. Y me da mucho gusto que estén esta tarde con nosotros. Es un programa muy interesante, hay que crear conciencia y bueno, estamos a sus órdenes al 3719-9763. Estamos en vivo, Acontecer Médico. Vamos al corte, regresamos. De anticiparnos a los acontecimientos, que es lo más importante. Vamos a tratar temas muy importantes, pero obviamente la prevención es el común denominador. Para ello, esta tarde primeramente voy a presentar a nuestros invitados, primero las damas, doctora Lisset de Alba, que bueno, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pues muchísimas gracias por haber atendido mi llamado. No, muchas gracias por invitarme y aquí estamos. En lo que pueda servirles. Perfecto, pues bienvenida. Y bueno, también me da muchísimo gusto también ya tener contacto con una persona, con un médico más bien, del Instituto Jalisciense de Cancerología, Juan José Soto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Al contrario. Y hablar de cáncer, de todas las enfermedades, yo creo que es la más temible, ¿no? Yo creo que es a la que todo el mundo le tenemos miedo, le tenemos mucho recelo. Pero algo bien interesante, la buena noticia es que hablar de cáncer ya no es hablar de muerte, no es hablar de algo catastrófico, sino que simplemente vamos a ver cómo no llegar a ese punto, puesto que la responsabilidad de cada uno de nosotros va a ir en relación directa a que justamente evitemos una situación realmente de deterioro y por supuesto de muerte. Entonces vamos a platicar acerca de esto. Según los datos que yo tengo, doctor, en México 1 de cada 3 mexicanos padeceremos cáncer en algún momento de nuestra vida. ¿Eso es correcto? Sí, en la actualidad al año se están presentando cerca de 125,000 casos nuevos, wow, lo cual es pues una cifra bastante importante, de los cuales 70,000 van a morir por esta causa. Entonces, nosotros seguimos teniendo el problema de que un 80% de los casos